Es que el presidente de la Nación suspendió el acto proselitista que tenía hoy con José Luis Espert, lo cual me parece, Cristian, es otra muestra más de un cambio de estrategia, pero digo, una estrategia, digo, muy pendulante. Ayer dijo chisme de peluquería, hoy Bullrich sale dura y suspende el acto. Muy impactante, ¿no? Creo que hay definición, me parece, con respecto a la continuidad o no de Espert con la candidatura. ¿Por qué decís Espert y yo le digo Espert? Es un problemita personal. El otro día me lo reclamaron en otro canal también. ¿Por qué le decía Espert? Bueno, en Córdoba le diré Espert. Es cordobés. Los cordobeses tienen otro idioma, otra moneda, los bancos. Somos Banco, la isla. el cordobesismo. ¿Qué le pasa a Espert? Que posiblemente se esté definiendo su continuidad. No, yo creo que la Libertad Avanza no se puede dar un centímetro de posibilidad a que no sea una gran elección la de octubre próximo. Y digo una gran elección, me quedo con lo de 36 puntos. Vaso medio lleno, la ganaste. Sí. Y ojo, que si no se cuentan los votos de Mendoza, de Tucumán, de Formosa y todas las fuerzas que no se llamen Fuerza Patria, restale unos 3 puntitos a esa proyección. Porque cuando medimos nosotros a nivel nacional, preguntamos, ¿vas a votar a los candidatos de Kicillof, de Cristina, del kirchnerismo, de Fuerza Patria? Y mucha gente lo identifica. En Mendoza tiene 25 o 26 puntos el peronismo. Claro. Entonces estamos hablando de que se pierde su porcentaje. Y ya en vez de 31 te achicas a 28. Y ya vender un triunfo de 8 puntos es importante. Total. Quedémonos con eso, perdón. Pero con el vaso medio vacío, claro, casi el 65 no te está votando. No. Espera que lo quiero saludar a Luis Seco, que es un economista quien cuenta una intimidad, nada serio. Ayer termino de entrevistar a Joaquín Cotani, el ex viceministro de Caputo, de esta gestión del primer año. ¿Qué pasa? ¿Casa de gobierno? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo te va? Lo termino de entrevistar a Cotani, entonces lo torturo a pobre Rabanal. El primero que torturo es a Rabanal, rápidamente. Digo, che, yo estoy azorado por lo que está diciendo el ex viceministro, después le mando a Lucía, después le mando a Ernesto Tenenbaum, que es mi amigo y así, y le mando a Seco, la Liga Luis Seco también, porque lo veo tuitear. Pero bueno, empecemos por el principio, Luis. De vuelta me parece que es una jornada difícil, ¿no? Mira, ¿qué tal? Buen día a Luis y a la audiencia. En general lo que estamos viendo es que los anabólicos duran poco cuando el programa es frágil, ¿no? No es la primera vez que nos pasa. La política de las fotos, de los tweets, de los respaldos externos y demás duran poco. El problema es que ahora duró poco también el efecto de los 7.000 millones de dólares que liquidaron anticipadamente el agro. Entonces, como que te demuestra que hay una duda que excede lo que comentaba Cristian recién, que es la cuestión electoral. Me parece que más allá del resultado electoral hace falta un nuevo programa y como te decía Cotani, que a mí también me llamó mucho la atención, Cotani, me parece que el resumen de Cotani es: yo como viceministro nunca vi un programa. Entonces, bueno, la Argentina necesita un programa. Y eso es independiente del resultado electoral. Y yo te diría que es independiente de cuánto se concrete del apoyo de los Estados Unidos, ya sea en esta reunión del 14 de octubre de Milei con Trump o lo que suceda después de las elecciones, ¿no? Me parece muy interesante porque aquí la discusión es, hay riesgo Cuca, hay riesgo... Escuchen, a ver, Joaquín Cotani es un hombre no muy conocido masivamente, era el número 2 del Ministerio de Economía, nombrado por Caputo. Fíjate lo que dice del plan económico de Javier Milei y en este caso de Toto Caputo. ¿Hablas con él? No, yo nunca hablé con Milei. No, es por eso, yo a veces me río cuando la gente dice que yo era el número 2, como si yo era... No, yo estaba medio pintado en este... Desde el momento en que se vio que no comulgaba demasiado con ese aspecto, no los demás aspectos, ese aspecto de la política monetaria y cambiaria, yo no participaba en las reuniones con el fondo, me enteraba de lo que le proponía o las conversaciones con el fondo por el fondo, no por ser invitado por el gobierno. Bueno, es una infidencia que hago, pero que explica un poco raro, también, ¿no?, por qué me fui. Qué pena, valía la pena 40 segundos más. Sí. Agrega, digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el plan económico te lo contaba Guita Copiná o Cristalina Georgieva y no Caputo? Sí, es más, dice. Una vez Caputo, lo voy a citar lo mejor que pueda, le presenta un plan económico al Fondo Monetario
no me lo dan a mí. Voy de vuelta. El ministro no le da el plan al viceministro. Pero como yo tengo amigos en el fondo, me lo dan, que eran 4 hojas. Y yo lo leí y no entendí nada. Dice Cotani. Entonces lo llamo a Caputo y le digo, ¿me lo explican? Hacen una reunión. Seguí sin entender nada. Digo, dice que se fue más confundido, te dijo en realidad. Me fui más confundido que antes después de la reunión. Claro, entonces digo, yo entiendo que hay un riesgo Cuca, efectivamente, que hay un riesgo de que se vuelve el populismo, emitimos, etcétera, etcétera. Pero acá el mejor ministro de la historia de la economía me parece que tiene algún problema, Luis, ¿no? Yo creo que hay algunos problemas también de comunicación. Más allá de esta endogamia, del autobombo, ¿viste? Del desprecio por la crítica y demás, yo creo que cometieron un grave error ya desde abril de este año, que fue cuando cambió el programa. No fue bien comunicado ese cambio, pasamos lo voy a tratar de poner en los términos más sencillos, pero cuando estudiamos economía y vemos y la practicamos, hay 2 formas de estabilizar una economía que tiene alta inflación, con tipo de cambio fijo o prefijado, ¿te acordás? El 2 o el 1% mensual, o fijando la cantidad de dinero. En abril, a mitad de abril, se cambió el programa. Pasamos de fijar el tipo de cambio a fijar la cantidad de dinero. No se explicó bien, la cantidad de dinero nunca terminó de ser demasiado estable, fue muy volátil, entonces era difícil anclar las expectativas. Yo te pregunto cuánto es la cantidad de dinero, la gente no lo sabe, cambio en el zócalo de cualquier programa aparece cuánto es el dólar y eso te ancla las expectativas. Y el gobierno, cuando se dio cuenta que no funcionaba bien, en sus máximas autoridades, incluyendo el presidente, empezaron a insinuar, no tanto en el caso de Caputo y Bausili, porque lo dijeron directamente, es que este era un programa que duraba hasta las elecciones. O sea que después de las elecciones venía otro programa. Ellos mismos crearon la expectativa de que hace falta otro programa. A medida que te aproximas a las elecciones, por eso quiero sacar el riesgo político electoral que existe, que influye, pero imagínate que alguien te dice, esto dura hasta octubre, y después de octubre vemos. Y vos decís, bueno, pará, ¿qué hago ahora? Y me posiciones conservadora, no muevo nada, ninguna ficha. ¿Y qué pasó con la economía? La macro se estancó, el nivel de actividad está estancado desde fin del primer trimestre de este año. Digo, un montón de indicadores que te daban la sensación de que cuando generas la expectativa de transitoriedad de un ajuste, de una política económica, todo se frena. Y lo que haces desde el punto de vista financiero es cuidar tu patrimonio. Entonces, estamos viendo eso, y eso es inevitable que culmine en un nuevo programa. Yo creo que se enamoraron mucho de un tipo de cambio apreciado, de un peso fuerte, que puede ser el destino de una economía sana, competitiva, insertada en el mundo, pero nunca el punto de origen, ¿no? Ahora, ¿por qué lo cito tanto a Cotani yo? Primero, porque soy un ignorante y aprendo con una persona que es un experto. Segundo, es alguien que dice, yo banco mucho a Milei. Estoy súper de acuerdo con Milei. La política fiscal, de equilibrio fiscal, es buena. Mirá, nosotros, la mayoría de los economistas argentinos, me incluyo, Luis, yo estoy de acuerdo con casi todas las ideas de Milei. Claro. Y nos encantaría que fuera mal. Ahora, eso no es obstáculo para criticar lo que se hace mal. Claro, él dice, solo en el aspecto cambiario yo disentía, y dice algo que me parece que ahora tiene un correlato con la realidad. En el momento de la nota dice, ojo que no todos en Estados Unidos están contentísimos con que salgamos a defender a la Argentina. Él dice, asumo que Marco Rubio, el canciller, no debe estar muy contento. Ahora hay algo concreto. Ahora hay algo concreto y ya lo vamos a poner en pantalla si quieren mostrarlo, que es una carta que le envían senadores demócratas al gobierno de Washington diciéndoles no le presten a la Argentina. Esto era algo, ahí lo tenés, acá tenés el original, dirigida a Donald Trump. Es una carta en la que los senadores lo que le dicen es sintéticamente esto, ahí tenés las firmas, sintéticamente esto, señores, ustedes le están prestando dinero a un país que está llevando adelante acciones por el tema de la baja de retenciones que puede perjudicar a nuestros farmers, a nuestros productores en un momento en el que ya de por sí están complicados por la política de tarifas, por la política de aranceles que usted ha aplicado. Por lo tanto, absténganse de llevar adelante y menciona puntualmente en el comienzo de la carta el préstamo por 20.000 millones de dólares que está fundado, dicen, en el dinero que pagan los contribuyentes norteamericanos. Claro, que tiene lógica, Cristiano, o sea... Total. Igualmente, a ver, si se los escriben los demócratas, más fuerza para Trump para sacarlo. Por supuesto, y esto porque no va a si hay un pasar, país que está agrietado en este momento es Estados Unidos, que creo yo suspendió el gobierno.
suspendió el gobierno porque no tiene ley de presupuesto. Entonces, está pasando por una situación increíble Estados Unidos. O sea, por el cierre del gobierno. Total, lo que se llama total. shutdown en los americanos, Sí, ¿no? Totalmente. Con lo cual, yo creo que por eso también de un día para el otro no llegó a durar ni 72 horas el tema de las retenciones cero, que generó mucho ruido en el voto campo, en el voto de la pampa gringa. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo va a llegar ese votante, enojado seguramente, pero cómo va a llegar al 26 de octubre? Definiendo cuál es su mal menor. Porque incluso con el tema de retenciones, del otro lado tenés retenciones móviles, 35%, y no sabemos el techo. Me parece... Luis, sí, ibas a decir algo, Luis, que te interrumpí, me pareció, ¿no? No sé. Si iba a decir algo me olvidé que... No, que es como medio un vértigo la información. Pero yo digo, la pregunta es, se le están yendo los dólares. O sea, de los dólares de las cerealeras solo acumuló 2.100, Sí, algo 2.000 y por el pico de estilo. millones. Ayer sale inesperadamente Bausili en este canal a decir que no había reglamentación para las billeteras, y hay reglamentación. Hay como una confusión, estoy siendo suave. Digamos, todas estas medidas, ¿te acordás el todo marcha de acuerdo al plan, el mantra del Sí. MAP de todo? Bueno, digamos, el gobierno siguió repitiendo el mantra aun cuando tomaba decisiones todo el tiempo y las sigue tomando. Entonces uno dice, bueno, no es que todo marcha de acuerdo al plan, y eso genera más zozobra, más ruido. Que se den cuenta ahora que el 30% de todas las compras de dólares se hacía a través de la billetera, digamos, me parece ridículo, una explicación que fuera de lugar. Entonces, es como que no se quieren llamar las cosas por su nombre, es como, están muy aferrados a un relato, a un cuentito, y el mercado dice, pero el cuentito cambialo, digamos, ya sabemos que no es así, más vale hablarnos con la verdad, y eso genera duda, incertidumbre, y sobre todo una cosa muy importante, que es la pérdida de credibilidad Claro. en el equipo económico y en el presidente, ¿no? Y yo creo que eso es un tema fundamental de acá a octubre, o sea, faltan 20 días, 25 días, y sobre todo después de octubre. Me parece que yo no estoy tan de acuerdo con Cristian con esta idea de que la gente va a votar el mal menor. Es una elección de medio término. Yo creo que eso se vota más en... Me parece que el gobierno equivocó en darle tanta importancia a esta elección de medio término, diciendo que si no gana, ya es un hecho de que vuelve el Oscar, digamos. Me parece que eso no es así, la mayoría de la gente no cree, por lo menos el mercado no lo ve así. Y sí te digo que en función, si Cristian la pegó tanto, espero que muchos del mercado empiecen a seguirlo, porque el mercado hoy, bajo ningún punto de vista, cree que Milei gana la elección de medio término. O sea, Defiéndase, licenciado. si eso pasa, va a ser un día histórico, eufórico total el lunes 27. Yo me parece que el mercado está en una idea más de empate técnico, que si el gobierno pierde va a ser un día caótico y si el gobierno gana va a ser relativamente bueno, pero no veo que haya una posición en el mercado, por lo menos a hoy, que crea que el gobierno puede ganar la elección de medio término. Bueno, a ver, comparto con Luis la visión del mercado. Yo creo que el mercado siempre va con el diario del lunes, no anticipa con el diario del viernes. Y en ese sentido, ahora reaccionó después de los 13 puntos de Provincia de Buenos Aires y posiblemente no estén analizando políticamente que Fuerza Patria no tiene representatividad en todo el país y que incluso las listas a nivel federal y de Provincia de Buenos Aires principalmente y la de Ciudad de Buenos Aires están raquíticas por las candidaturas y porque, por ejemplo, en provincia no tenés más a los intendentes que te mueven el aparato, que quemaron las naves. Entonces, lo veremos con el 26. Luis, te hago una pregunta técnica. Evidentemente hay un problema de falta de dólares, el gobierno no acumuló reservas, está inyectando dólares para parar que no llegue al techo y da la impresión que no funciona. Pregunta de burro que soy. ¿Por qué no dividís, no separás el mercado cambiario y dejás $1 para las importaciones y todo el resto que sea libre? Es pregunta. Bueno, es una sugerencia que viene haciendo desde hace mucho tiempo, entre otros el Domingo Cavallo, Carlos Rodríguez. Yo diría, no, se puede hacer, pero no ahora. Yo no veo que haya ninguna posibilidad de cambio en el corto plazo, por lo menos hasta octubre. Porque cualquier ruido que se genere a partir de la modificación le puede afectar las chances electorales al presidente. No veo que las dinámicas de fondo se reviertan por un cambio de ese tipo. Yo estaría de acuerdo en haberlo hecho antes,
Pero Luis, acá hay temas más grandes, digamos. Argentina tiene cepo todavía, es una normalidad. La Argentina sigue siendo un bicho raro en el mundo. Entonces, me parece que hay que empezar por decir, bueno, si queremos realmente hacer de esa Argentina potencia, tenemos que sacar todo aquello que no es homologable a nivel mundial. Incluso entre nuestros vecinos no existe el cepo. Entonces, me parece que hay que... Y ahora lo que estás viendo son pequeños retoques sobre el cepo, ¿no? Después de todo. De la restricción cruzada de la semana pasada, esto de las billeteras virtuales. Claro, todas señales de anormalidad, de fragilidad. Y esto de tener dos tipos de cambio también es una normalidad y una fragilidad. A mí no me gusta para nada. Puede ser una solución transitoria, un paso intermedio, pero yo creo que... ¿De qué serías partidario, Luis, de liberar? Ayer Cotani decía, liberen el dólar. Es un mal menor. Decía, es un mal, porque se va a ir a un precio para arriba y una parte, no sabemos cuánto, se va a trasladar a precios. ¿Vos qué decís? En esta circunstancia, no creo que pase. Uso una expresión que uso mucho a la noche. Te llama Milei después de esta nota. No creo, pero ponele. Te llama, Luis. No creo. ¿Y qué le decís? ¿Qué hay que hacer? Tiene que levantar el cepo y dejar flotar en serio, buscar dónde se ubica el dólar. Digamos, no sé cómo explicarlo fácil, pero es imposible que una economía se normalice, genere empleo, que lo remunere bien y demás, cuando vos tenés pendiente en algún momento del tiempo que va a haber una corrección cambiaria o que se va a levantar el cepo y no sabemos lo que pasa. Acordate lo que decían hace 20 días atrás las autoridades económicas, decían, y no podemos hacer nada, cada peso que sobre lo vamos a absorber porque no sabemos si nos van a comprar dólares, si nos vamos, digamos, no puede funcionar una economía así. Por ahí los más sofisticados lo miran mucho más que los no sofisticados, lo que se llama usualmente el común de la gente o la calle, pero no podés funcionar así, digamos, sabiendo que en el futuro va a haber un cambio que te va a afectar. Déjame preguntarle a Cristian, hipótesis. Suponete que pasara esto, que hoy, 1 de octubre, a 25 días de la elección, libera el dólar. Porque dice, bueno, no podemos ya emparchar más. Ya las retenciones, ya el colchón, ya las billeteras virtuales, libero el dólar. Y no sabemos a dónde va. Una parte se traslada a precio. ¿Eso golpea la intención de voto? Bueno, eso te lo voy a explicar mejor, Luis, porque es economista. Pero yo creo que la columna vertebral de este gobierno es la economía y justamente la baja de la inflación es uno de los principales pilares de que vamos por buen camino, de mantener esa hoja de ruta en el núcleo duro. Pero, quieras o no, yo vuelvo a lo mismo y obviamente es para largo. Los 13 puntos de la provincia de Buenos Aires generaron un despertar, tocaron una fibra sobre una elección... Salud. Perdón. Y bueno. Tocaron una fibra muy importante que lo vamos a ver. Yo creo que, mira, el principal síntoma de que esa fibra se despertó con los 13 puntos para el 26 de octubre, lo vas a ver el mismo domingo con la participación electoral. Si vos tenés para el mediodía, una participación del 45, 50%, pues están votando todos. Los enojados con Milei, que ya fueron en Provincia de Buenos Aires, que van a ir en todo el país, y los que se podrían haber quedado en su casa si no existía la elección de la Provincia de Buenos Aires. Es interesante, creo que pero perdón, sí, Luis, todas las dinámicas macro que estamos viendo y financieras existían antes de la elección de la Provincia de Buenos Aires. Solo el resultado ese lo que hizo las profundizó, las aceleró, pero existían y la mayoría de los economistas sabíamos que se iban a acelerar más cerca del 26 de octubre, con lo cual parece que es una simplificación extrema pensar que todo es político. Acá hay programa económico que no está dando sus frutos, que el gobierno mismo dijo que era transitorio hasta el 26 de octubre y que ahora tiene que hacer el delivery, digamos, porque si no, incluso si le va muy bien y gana, podés tener euforia un día, 2 días y después van a aparecer los mismos problemas. Entonces, pará, Luis, dame un segundo. Información urgente en A24. Urgente en A24. ¿Qué pasa con la conferencia de Manuel Adorni? Bueno, acaban de anunciar que se suspendió la conferencia del vocero presidencial que estaba prevista y ya estaba anunciada para dentro de un rato. Esto se da en el marco de la reunión que está teniendo el gobierno por dos temas son, Luis, no es uno. Dólar por un lado, candidatura de José Luis Espert por el otro. El tema está muy caliente, la conferencia iba a centrarse en las preguntas en el tema Espert y por lo tanto el gobierno
que está discutiendo la cuestión en este momento y después de las declaraciones que escuchamos más temprano, muy duras también de Patricia Bullrich pidiendo explicaciones, el gobierno acaba de suspender la conferencia de prensa. Bueno, me parece que esto también muestra, le pregunto a Cristian, la zozobra, no sé, que no quiero usar ningún sustantivo que me complique, pero hay como una situación heavy, ¿no? Sí, se están reestructurando estrategias y están tratando de hacer control de daños. Me parece que va por ahí. Bien. Luis, ¿algo más que quieras decir? Sí. Está buena la idea de control de daños, porque se suma a la idea esta del mal menor que mencionaste antes. Sí. Yo lo llamo dilema. Todas las opciones que se le abren por delante no son buenas, por eso es un dilema. A priori no puedo decir cuál es mejor que la otra, esa es la definición de dilema. Y me parece que vos fijate que el mercado, o la mayoría de los argentinos, lejos me pasaba incluso con miembros de mi familia, mis amigos, no de preguntarte, che, ¿van a flotar? Te preguntan, che, ¿va a volver el cepo? O sea, digamos, no es que estamos en una situación en la cual la alternativa más a mano que imagina la sociedad respecto de la que tiene el gobierno o vías de acción que tiene el gobierno son malas. Total. Entonces, evidentemente tenemos un problema. Para octubre, yo te lo dije la última vez que me entrevistaste y faltaba bastante más, yo te vuelvo a decir lo mismo que ahora, falta muchísimo para el 26 de octubre en términos de mercados, son muchas jornadas y con poco poder de fuego de parte del gobierno. Luis, un placer siempre. Hasta pronto, Luis. Hasta luego. Digo, estamos analizando una coyuntura en la que se están juntando varias cosas. Primero, la cuestión económica. Dólar que sube, el riesgo país que no baja, al contrario, que ha subido. Había una conferencia de prensa de Manuel Adorni, se suspendió. Patricia Bullrich, que sale potente contra Esper. Milei, que suspende la conferencia. Ahí estaba Patricia Bullrich, ¿me pareció? Sí. Sí, ahí está. Ahí se va Patricia Bullrich. A las 2 tiene una conferencia de prensa Bullrich a propósito del triple crimen. Va a dar una conferencia de prensa hoy. Ella va a dar una conferencia de Si prensa. no la suspende, a las 2 de la tarde está prevista la conferencia. Claro. Pero digo, sale Patricia Bullrich contra Esper dura. Milei suspende el acto de campaña que tenía con la cabeza de lista de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos esta es lo que está saliendo en este momento de los pasillos de la Casa Rosada. Medio complicado. Sobre todo porque me parece, lo dijo Boutier, yo lo voy a citar a él, había una soberbia comunicacional en el Ministerio de Economía fuerte. Total. Pero a ver, es parte también, creo yo, de esta filosofía de gobierno, que no tiene, más allá de lo económico con respecto al déficit cero y 2 o 3 cuestiones, comunicacionalmente es absolutamente pendular, absolutamente cambiante. O sea, el propio presidente acá dijo que era un chimento de peluquería y ahora suspenden todo dejando caer de que posiblemente haya un cambio en la lista. Es que Entonces, uno no lo quiere sí, decir, y pero son si vos ves síntomas. el tono de Patricia, lo próximo que es. Es plantear eso, que vuelvo a lo mismo. A ver, están haciendo un control de daños, pero bueno, a ver, yo estoy midiendo en todo el país y como te dije en su momento, diría sorpresivo que el peronismo ganaba en provincia de Buenos Aires en septiembre. Y siendo sorpresivo, porque justamente el mercado te está diciendo lo contrario, la expectativa es que la Libertad Avanza es la fuerza más votada, podría ser la fuerza más votada en las elecciones de octubre. Pero a eso, más allá de las mediciones, le aplico análisis político, que creo que es lo que marca la diferencia. Me pasó con la elección de la provincia de Buenos Aires. El mismo domingo se decía, mayor participación, mejor para el gobierno nacional. No, yo te podía asegurar de que a mayor participación era el votante blando, se estaba quedando en su casa y no votaba, y el que estaba yendo a votar era el enojado con Milei, con lo cual mayor era la diferencia. Y eso lo dije el mismo domingo de las elecciones, con lo cual, digo, muchas veces ese análisis te permite interpretar el contexto y no quedarte solamente con el número. Lo que sucede es que, me parece, porque creo que lo que dice Cristian es esencial y es importantísimo entender, que son dos cosas distintas. Que el kirchnerismo las quiera asimilar es otra cosa, pero son dos cosas absolutamente distintas. Que nosotros en este momento estemos viendo, bueno, te cuento, los ADR que habían empezado relativamente más tranquilos, ahora están cayendo más, YPF está 1,38 abajo. Los bonos no frenan la caída, el riesgo país se multiplica. El dólar, aprovecho para ir actualizándote si querés los números, el dólar, el blue subió 10 pesos, 1.475, firme subiendo también el dólar oficial. No hay un discurso económico que el mercado lo esté creyendo ciertamente y está pidiendo explicaciones. Ahora,
Esto significa que todos miran, Milei convoca a todo el gabinete y están Ahora, discutiendo la situación. Sí. El presidente de la Nación convoca a toda reunión de gabinete. Con No una solo, cumbre en la lunes Rosada. no hay gabinete, es martes, si no me equivoco. Martes o miércoles, no me acuerdo. Sí. Ahora, pero lo que digo es esto. Toda la gente que duda de lo que está pasando y que tiene miedo no está yendo a San José 1111 a buscar respuestas, que esto es lo que cree el kirchnerismo. Pero te puedo decir esto, Claro. cuando Cristina sale hoy con el tuit, que se te escapó el dólar, Caputo, qué sé yo qué, la mayoría dice, está presa, doctora. Que Próximo siga tema. haciendo sí. huevos revueltos los sábados en la casa, como marca en la foto, porque no es eso el tema. Y creo que es la complejidad que está explicando muy bien Cristian. Por eso no deja de ser, y comparto con anterior Luis, de que posiblemente no sea lógico el movimiento y los corrimientos electorales. No son lógicos, son emocionales. Y es muy difícil de explicarlo porque lo entiende el 30% que es pragmático y no lo entiende el otro 60% que es totalmente fidelizado, cualquier sea la perspectiva y el espacio. Yo quiero que veamos concretamente los dos aspectos que hoy Cristian ha planteado, el tema político y el tema económico. Tema político, hace 28 horas, nada. Sentado con Antonio Laje, Milei decía, tema Esper, esto. Y agarraba y daba especificaciones de cuándo había sido eso, dónde. Y lo peor de todo es que yo había estado en ese lugar y era todo falso. De hecho, digamos, se hizo la demanda Expert y la ganó. Entonces, digo, de vuelta, chimento de peluquería, operaciones para ensuciar, Bueno. es parte de las... Pero es que esto es parte... Pasa, no es un chimento de peluquería, es una causa de Estados Unidos. Bueno, está bien. A ver, que avance la justicia, que avance la justicia. Decía Milei. 24 horas después, esto dice Patricia Bullrich. ¿La situación de Expert los complica? Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla. Es importante conocerla. Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, no aliadas, que hayan recibido plata. ¿No tenía que ser candidato entonces, ministra? ¿Debería de poner su candidatura, Expert? Es muy importante en este momento aclarar la situación. Quiero decir, usa muy poco el potencial. Se le metió, no se le habría metido. Sí. Está involucrado con... O se le escapó o que claramente hay una confirmación de que investigue la justicia, pero no siendo él el candidato. Muy impactante. Esto es lo político. Hay un ruido ahí. El presidente dice una cosa, 24 horas su ministra Estrella dice otra cosa. Y en lo económico lo otro. Pues decís, el mejor ministro de Economía del mundo. Ayer su viceministro, escuchá una parte más de Joaquín Cotani, el número 2 de Toto Caputo, de cómo se gestionaba el plan económico. Me fui. Es raro, ¿no? O sea, que el viceministro de Economía sepa de la negociación por el fondo por Cristalina Georgieva y no por Toto Caputo, Milei, es raro. Bueno, yo que no entiendo nada. Yo no entré porque tuviera claro que me iba le faltaba un comodín, una pieza, y Domingo Cavallo recomendó mi nombre. Justamente la pieza que le faltaba era un equipo muy integrado por financistas, faltaba como una persona con más visión de economía que de finanzas, y bueno, pero me hubiera integrado muy bien si hubiera de entrada comulgado con lo que se hacía, pero yo actué un poco de abogado del diablo, es decir, yo le pedía a Toto Caputo que, ¿por qué no escribimos eso? ¿Cuál es el plan? Nadie sabía, no lo sabía el fondo. Una vez se hizo una de las primeras reuniones a los 2 meses que yo estuviera, en la que participaba Rodrigo Valdés
y Guita era la número 2 del fondo. Guita Copiná. Y yo no fui, o sea, fueron otros 4, pero yo no estaba. Y me enteré por el diario que le habían ofrecido lo que parecía ser la hoja de ruta. Uy, por suerte, obviamente estaba dolido, pero digo, por suerte hay una hoja de ruta. Se la pedí al fondo, el fondo me lo mandó, eran 4 páginas que no se entendían, hoja de ruta no era, no se entendía absolutamente nada. Y ahí fue cuando le pedí a Toto Caputo que reuniera el equipo y me explicaran a mí el programa, porque yo esas hojas no las entendía. Digo, si no las entiendo yo, no las va a entender el fondo tampoco. O sea, evidentemente ya quedaba claro que habían elegido un rumbo. Bueno, insisto, es el viceministro de Milei. Guillermo Laborda es uno de los mejores analistas de la economía de nuestro país, compañero de este canal. Willy, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un lujo estar con ustedes. ¿Cómo andan? Bien. Día difícil de vuelta en las variables económicas, ¿no? Sí, día muy complicado en lo cambiario y también en lo que se respecta, hace relación al riesgo país, con los bonos cayendo hasta hace minutos nada más, estaban 3 o 4% abajo, lo cual te va a traer aparejado una suba más o menos de igual magnitud en el riesgo país. Y el dólar muy pedido, pero en estos momentos se estaba interviniendo fuerte el Tesoro con los dólares que había sumado fruto de la liquidación de dólares de los exportadores. ¿Te acordás por el tema de retenciones cero? Bueno, ahora estaba interviniendo y saliendo, claro, y saliendo a frenar el mercado. El dólar a nivel público estaba en 1.450 y bueno, había subido unos cerca de unos 50 pesos en el día, así que te diría que veremos cómo sigue a lo largo de la jornada. Hoy también hubo un tuit bastante, ¿cómo te puedo decir? Que alimentaba, si querés, las dudas de los inversores, que es el de Cristina hace poco, seguramente ustedes ya lo han reflejado. Sí, lo pusimos, sí. Ahora, tengo una pregunta, Willy. Ayer Macri sale y dice, conversé con Milei, ¿no? Vamos a seguir dando la impresión de que se restablece ese puente. Acá en la nota con Antonio Laje, el presidente usa otro tono, mucho más conciliador, habla de gobernadores aliados, etcétera, etcétera. Se confirma que el 14 hay una reunión con Trump, que fue el que dijo hay que hacer lo que hay que hacer a través de su secretario, su ministro de Economía. Evidentemente no alcanzó todo eso. No alcanza porque en definitiva el temor de base del mercado es el resultado de las elecciones. Y la verdad que eso lo tenés abierto. Y lamentablemente falta mucho para eso todavía, porque fíjate que, incluyendo la rueda de hoy, faltan 17 ruedas financieras, no 17 días, sino 17 ruedas financieras para las elecciones, y eso es bastante eso, ¿no? Sí. Recordá que no solo está el temor al resultado en las elecciones en sí, sino la impresión, el mercado piensa una cosa, incluso analistas piensan otra, Domingo Cavallo piensa lo mismo. De que el esquema cambiario está agotado y que después las elecciones lo van a correr, lo van a cambiar. Ahora, ayer, viste, Santiago Bausini habló ayer acá en La Señal con Pablo Rossi y también con Eduardo Feynman y dio señales de que no iba a haber modificaciones en el esquema cambiario. Pero bueno, obviamente tenés el problema de la incertidumbre de las elecciones, la incertidumbre del esquema cambiario y ante la duda, lamentablemente la gente se cubre. Ahora, vos lo dijiste recién, Willy, ¿cómo te va? Buen día. Quedan 17 ruedas donde seguimos con el mismo esquema, porque el gobierno sale o el Tesoro sale, interviene, como estamos viendo, en el mercado para calmar el dólar y quienes tienen bonos te dicen es lo mismo que hace 15 días. Quienes tienen bonos te dicen, che, pero se está gastando los dólares que me los tienen que pagar a mí en enero. Y seguimos alimentando, son 17 días complicados. Sí, es una eternidad. Por eso el mercado también piensa que es una eternidad y piensa que puede haber cualquier cosa. La verdad que debería surgir algunas señales más claras, tipo más contundentes desde Estados Unidos, dando ya señales de intervención directa o cómo van a ayudar, porque con los tweets hasta ahora comunicados no alcanzaron, porque acordate que cuando salieron los posteos en la red social de
de Scott Bessent, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, el riesgo país estaba a 1.500 y hoy está a 1.200. Tocó un mínimo de 900. Ahora, si vos me decís, sí, es una locura que con el apoyo de Estados Unidos los bonos caigan y sigan cayendo. Pero bueno, hasta que parece que el mercado quiere ver la plata y no solo los posteos en la red social X. Veremos, Claro, ¿no? pero que digo, me parece que es ingenuo pensar que van a venir con un avión con los billetes de 20.000 millones. Digo, Scott Bessent fue de una generosidad en su modo de hablar. Claro, o sea, me parece que evidentemente hay otra cosa, que es lo que vos muy bien señalás, que es lo que no está cerrando. Ahora, es bueno, le pregunto a Cristian Boutier, que está con nosotros, el presidente dijo, todos, viste que salieron en cadena, es decir, el presidente se puso al hombro la campaña, ¿no? Silenciando a los candidatos y es bueno porque me lo parece deja como lógico. único fusible. Sí, no, pero a ver, creo que por un lado se aprendió de la experiencia de Provincia de Buenos Aires, que fue a jugar en un territorio totalmente hostil, asumiendo que había altísimas posibilidades de una derrota. Y es más, el mismo domingo de las elecciones al propio presidente le pasaron un parte de que estamos perdiendo por 5. No estaban perdiendo por 5, se sabía que se estaba perdiendo por más. Yo creo que en esta instancia sí. ¿Por qué? Porque hay muchos candidatos a nivel federal que son desconocidos. Y la gente va a votar la marca en esas provincias. Va a votar al candidato de Milei. Y no es algo nuevo. Las elecciones intermedias siempre se nacionalizan. Siempre la discusión es nacional. Por eso las fuerzas provinciales quedan un poquito débil de discurso para poder colarse en el tema. La gente dice, o voto a favor del presidente o voto en contra. Recordemos la elección del 2017, recordemos la elección del 2021. Generalmente las intermedias se polarizan y esta variable es Milei sí, Milei no. En ese contexto, teniendo la libertad avanza, con todo... Tengo que interrumpir. Sí. Está Adorni, Manuel Adorni. Gracias, Willy. Gracias. Las visitas a la Casa Blanca o Washington, D.C. Este histórico encuentro es el resultado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, que también derivó en el contundente respaldo a este gobierno de los organismos multilaterales de crédito y del Tesoro de los Estados Unidos, además de los múltiples encuentros del presidente con empresarios y autoridades norteamericanas de la JP Morgan, Amazon, Visa, Paramount, etc. De hecho, el presidente Milei es el primer presidente sudamericano en tener una reunión bilateral, en el Salón Oval durante el segundo mandato del presidente americano Donald Trump. Bueno, próximamente, por supuesto, va a haber buenas noticias gracias para todos los argentinos, gracias al reconocimiento internacional que tiene el presidente y a las excelentes relaciones bilaterales que mantiene también la Cancillería argentina. En segundo lugar, ayer lo conté por Twitter, pero como por supuesto no todo el mundo lee Twitter, quería hacer un apartado en esta conferencia para contarles que el Ministerio de Capital Humano, con la implementación de ANSES, se van a empezar a ofrecer descuentos para jubilados y pensionados entre el 10 y el 20%. Esto va a abarcar a los 7 millones de jubilados y pensionados de ANSES en comercios y supermercados utilizando la tarjeta que usan para cobrar su haber previsional o su prestación previsional. De acuerdo a los topes y condiciones de las distintas cadenas, podrían alcanzar reintegros de hasta 120.000 pesos mensuales y además, bueno, tienen reintegros adicionales si la cuenta la tienen radicada en el Banco Nación. Me parece relevante destacar que esto no es ningún costo para el Estado, no es ningún programa que salga de fondos de las arcas públicas, sino que es simplemente el diálogo y los acuerdos con el propio sector privado, que es quien absorbe el costo de estos beneficios para los 7 millones de jubilados y pensionados. Recordemos también la diferencia entre tener un acuerdo sano con el sector privado que absorba los costos y lo que pasaba antes, ¿no? Este esquema de controles de precios y de todo un Finalmente, perdón, Cristian, que te interrumpí. Finalmente, No, conferencia de prensa de Adorni, dos cosas. Confirmó la bilateral de Trump con Milei y anunció los descuentos que ya se venían anunciando de un 10% que luego vamos a contarles a los jubilados. Te interrumpí, perdón.
No. A ver, era prácticamente el análisis de lo que puede pasar el 26 de octubre. Me están llegando encuestas de muchas provincias que estamos haciendo. De la misma manera que vine a decir acá, de que el peronismo ganaba en septiembre y que quede el rótulo, el Zócalo. La Libertad Avanza va a ser la fuerza más votada en octubre. La Libertad Avanza a nivel nacional va a ser la fuerza más votada. Días previos a la elección, vengo y te digo por cuánto, porque obviamente hay que ver la evolución en cada provincia y lo que representa también el tema participación. Pero esto es prácticamente irreversible de que la Libertad Avanza sea la fuerza más votada. La estoy viendo en provincias donde incluso los gobiernos provinciales son fuertes. Las elecciones intermedias se nacionalizan y al nacionalizarse, le permite al electorado hacer muy simplista, es decir, voto ¿por qué? ¿A favor de qué y en contra de qué? Y el miedo es un factor muy importante, por eso yo creo que le aplicamos mucha racionalidad y está bueno que así sea, pero la historia me ha demostrado que el voto es más emocional que otra cosa. Total. Y el miedo al tren fantasma, que yo qué. Che, sacaron 13 puntos. Porque está fresco el recuerdo del gobierno anterior y la elección de Provincia de Buenos Aires actuó como las PASO del 2019. Y ahora te hago una pregunta. Sí. ¿Cómo juegan dos miedos? Sí. Que estás mencionando, y el miedo a que, che, no me alcanza y va a ser peor. Por algo, perdió como perdió en Provincia de Buenos Aires. Ya está ese miedo instalado de que si sigue gobernando Milei, vamos a estar mal o peor. Por algo el enojado con Milei y desencantado, pero que no lo votó Milei, que votó a Massa, fue totalmente movilizado en Provincia de Buenos Aires a votar en contra de este gobierno. El que se va a despertar ahora es el otro, el voto blando que se quedó en su casa. Como en el 2019 se había quedado en su casa y no fue a votar a Macri. Entiendo. Y hubo 15 puntos de diferencia. Con los 15 puntos y la vuelta de Cristina inminente, fueron a votar en masa en octubre del 2019 porque el mal mayor era la vuelta de Cristina y achicó 8. No le alcanzó para revertirlo, pero achicó 8. Y Milei, poniéndose la campaña al hombro, provincia por provincia, es levantar a cada candidato que en muchos distritos, por el solo hecho de confiar en la marca y una pésima praxis política por parte de quienes estaban a cargo de eso, de la Libertad Avanza, de poner gente, no me importa, pongamos quien sea en cualquier provincia, total la marca vende, bueno, ojo, porque cortaste clavos en Provincia de Buenos Aires en septiembre y en muchas provincias no lográs tocar tu techo por haber hecho esa decisión. Pero bueno, Milei sale a recorrer el país y por lógica lo levanta a todos. Total. Qué lujo que es Gutiérrez. Sí. ¿Cuántos años tenías? 36. Insolente. Ay, qué bueno. Insolente. Qué insolente, ¿no? Igual que nosotros. Próxima 37. Pero qué insolente el ¿Por qué lo tipo. invitas? ¿Cuándo? No sé. ¿Por qué lo invitas? No, de verdad te felicito. Es súper interesante escucharte porque aparte provocás reflexiones no cómodas o no habituales, entonces es como muy... Gracias por venir. Bueno, gracias. Te debemos algo con todo lo que te hemos... Ya me pagan el caifa de la vuelta. Está muy bien. Muchas gracias, muy amable. Bueno, repasemos cosas de la jornada de hoy. Triple crimen. Pues estamos viendo a Adorni. Voy a interrumpir al que le toque porque parece que la primera pregunta va a vincular el tema Esper y lo que ha pasado en el día de hoy. Pero lo sigo teniendo ahí al lado nuestro. Triple crimen. Detenido el pequeño J. Hansen. Detenido Osorio, que mañana ya podría estar en la Argentina. Sí, ¿Qué más? se están haciendo todos los preparativos para hacer el traslado hacia la República Argentina de Matías Osorio, este otro joven que también fue detenido allí y que dijo él a la policía peruana que estaba escapando de la zona de Trujillo porque lo habían llevado engañado los narcos, unos mafiosos. ¿Qué más? Algunos datos respecto de... Ahora después en un ratito te voy a mostrar como decíamos, el traqueo, el seguimiento del teléfono de pequeño J. Urgente en A24.